Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es JQ Fútbol. Bienvenidos. Mi nombre es Jorge Miguel Quintal. El mío es Artur Jorge. Y yo me llamo Dani. Bienvenidos y comenzamos. Bueno, señores, hablaremos de la Champions League, lo que fue el juego en sí, los jugadores que son los que nos vamos a centrar más, que son Vitinha, João Neves, Nuno Méndez y ¿ah? Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos. Eso es correcto. Entonces, comenzamos. A ver. Sí, iniciando para mí, quien fue la figura más importante del encuentro, que fue Vitinha, nos gustaría resaltar la participación tan importante que tuvo en el encuentro, especialmente en la labor en la que él mejor sabe hacer, que fue en la de los pases, que de hecho tenemos aquí un dato bastante interesante, que me gustaría incluso indagar muchísimo. Todo el mundo sabe la calidad que tiene el jugador portugués para realizar sus pases, para desarrollar su labor, pero ojo a este dato que como dije, me gustaría desarrollar muchísimo porque no tenemos quizás la noción de lo importante que es para un juego, para el juego del Paris Saint-Germain, especialmente para el de ayer, que fue una final de Champions, que no fue cualquier partido. Empiezo. Estamos hablando que Vitinha hizo 150 pases, intentos de pases, de los cuales acertó 141. Es decir, tuvo una efectividad del 94%. O sea, es una barbaridad, ¿no? Sí. Y no solamente eso, también para maximizar y dar a entender la importancia realmente que tuvo este jugador en el partido de ayer, y en el partido de ayer, como en todo a lo largo de las dos temporadas que ha tenido, estas dos grandes temporadas que ha tenido el Paris Saint-Germain, quería desarrollar un poquito más. Bien, ayer Vitinha salió al final de la primera parte de la prórroga. Hasta entonces tenía el Paris Saint-Germain 159 pases, de los cuales, como he dicho anteriormente, de los pases que ha acertado Vitinha fueron 141. Es decir, que el 18,58% de los pases que hizo el conjunto parisino, el 18,58% fueron de un solo jugador, exactamente, de Vitinha, quien al final se terminó llevando, por cierto, el MVP por segundo año consecutivo en finales de En final Champions. de Champions, sí, señor. Pues bueno, algo que opinar tú Sí, de... no, una animalada. Incluso Art no lo mencionó, pero Vitinha hizo la mitad de los pases que hizo la Arsenal en todo el partido. Eso es correcto. Ciertamente. Sé que 185 pases contra 141 de Vitinha. O sea, que es una burrada. Y claro, uno se va a poner ahora a pensar, evidentemente queda el Mundial, que el Mundial sabemos que para el Balón de Oro equivale como para los próximos 3 años, que lo sí. hemos visto en los últimos años. Si le van a dar el Balón de Oro a él, porque Dembélé este año tuvo peores números que la temporada pasada. Doué es bueno, pero ajá, no es como que ya ni siquiera es el mejor en el PSG. No. Pero Vitinha sí te puedes ponerlo como el mejor jugador, el mejor mediocampista. Hay quienes lo ponen en lucha con Declan Rice, que quizás es un perfil un tanto diferente, Sí, pero es pero que lo de no... Vitinha, como domina el mediocampo, actualmente ningún jugador en el mundo, en su posición, en su trabajo, ninguno lo hace. Claro, hay que esperar la Copa del Mundo, ver cómo marcha su actuación, pero que es completamente diferencial, cómo maneja él el partido en la mitad de la cancha, actualmente ningún jugador lo hace. Pues gran conclusión de nuestro invitado estrella en el canal. Y sí, ¿ibas a comentar algo, papá? No, bueno, lo mismo. O sea, que Vitinha en medio del campo es el cerebro de lo que es el medio campo, es el que distribuye juego, sabe dónde coloca el balón, tiene otra noción, o sea, otra vista de juego que a lo mejor otros no lo tienen. Y nada, el juego fluye más cuando el balón pasa por sus pies. Y sin ganas de querer hablar con el DNI, podríamos concluir que Vitinha es quizás el mejor mediocampista del mundo, o está ahí la lucha contra uno que hace Ah, vida en el conjunto mancuniano. ahora mismo, Qué diferente. Vitinha es el mejor. Ahora mismo Vitinha es el mejor, demostrado. Es diferente perfil. Sí, exacto, es diferente perfil, pero es demostrado que Vitinha ahora mismo en su posición es el mejor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Bueno, pasando un poquito más al juego en general,
Íbamos a hablar, antes de pasar, con los siguientes jugadores, como portugueses, que Nuno Mendes, Gonzalo Ramos y João Neves. John Neves. Quería también mencionar un poquito en términos generales para también ir tocando un poco ese tema, que tampoco creo que nos vamos a alargar mucho porque realmente fue un juego bastante trabado. Sí, o sea, fue un juego prácticamente de un solo equipo. Sí, me gustaría, bueno, ir saliendo quizás un poquito de ese tema. ¿Qué conclusiones podemos sacar del juego? A ver, mi opinión personal, si bien se está hablando de que hubo justicia porque la final se la llevó el PSG, ya que fue el equipo que propuso, me gustaría darle un mérito enorme al Arsenal, ya que Sí. hizo el juego que tenía que jugar, Claro, porque sí. es el juego que tú le tienes que hacer a un equipo tan incisivo, tan rápido como el Paris Saint-Germain. Y si bien quizás no sea el juego más vistoso para un espectador neutro, dentro de los camerinos del Arsenal, los jugadores del Arsenal y el cuerpo técnico del conjunto del Arsenal, sí, del conjunto londinense, les importa muy poco lo que piense el espectador neutro. Evidentemente, ellos van a desarrollar su juego. Y si ellos ven que la forma de ganar, de hacerle más daño al otro equipo es encerrándose atrás, lo van a hacer. Y está bien. Tratando de conseguir un contragolpe, como vino el primer gol de ellos. Exactamente. Claro, un error defensivo, pero los jugadores estaban posicionados para precisamente un contragolpe, Claro, que se diera el caso. Y gran definición de Havertz, por cierto. Sin embargo, lo que yo quería detallar eso, para mí fue un buen, dentro de todo, si es verdad que el PSG dominó ampliamente el encuentro, para mí estratégicamente me gustó mucho el encuentro del Arsenal. Al final, ese penalti provocado por un jugador tan rápido como Kvaratskhelia fue decisivo para, bueno, ir a la prórroga y posteriormente a la tanda de penaltis. Pero aún así no vimos un PSG que se sintiera cómodo como contra otros equipos que son mucho más históricos o más grandes, como puede ser el mismo Bayern de Múnich. Sí. Entonces, un gran mérito por parte del Arsenal, me gustaría resaltar eso. Y, bueno, ¿qué podemos decir del PSG? Bueno, el PSG hizo su juego, que es lo que más sabía hacer. Claro, hombre por hombre, en este momento tiene más equipo que cualquier otro en Europa. Hombre por hombre, no son tan reconocidos, pero porque, como se diría, le falta marketing a muchos de esos jugadores. Sí, desde luego. No es como si tuvieran a un Mbappé, a un Neymar, a un Messi y otros parecidos a ellos que le daban mucho más nombre al equipo, Sí. pero que no funcionaron. Entonces, con este equipo con menos nombres. Y Neymar también, no sé si lo mencionaste. Sí, no era Neymar, sí. Con este equipo que tiene menos nombres, tantas estrellas, han hecho dos Champions League fenomenales. Y también, sí, ¿no? Y yo creo que también es cierto que si bien todo el mundo sabe la calidad que tienen jugadores como Kvaratskhelia, sigo sintiendo que realmente es un infravalorado de la vida. Porque creo que no somos conscientes, o la mayoría de la gente no es consciente, de la magnitud de jugadorazo que es el georgiano. Ahí es donde tiene mucho que ver el marketing. El segundo mejor extremo izquierdo que nació en Georgia. Sí, desde luego. Sí. Y que el primero era un hijo de puta, pero bueno. Sí. Que yo no sé si será de forma adrede, sí o no, pero yo creo que incluso es más importante para el equipo Kvaratskhelia que el propio Dembélé. No sé si por su pasado en el conjunto blaugrana del Mosquito quizás llama mucho más la atención, pero yo no, si bien no estoy diciendo que no sea un buen jugador, Sí, obviamente sí, no sí quiero es bueno, decir eso, pero no me parece el más determinante. no. Y claro, al final, de hecho, es quien termina ocasionando esa jugada de penalti, que fue un penalti clarísimo, Sí, creo sí. que no hay ningún tipo Con de todas duda luces, respecto. con todas luces. Y nada, y poco más. Hay gente que dice que esta es la peor final de Champions que han visto. Que me dicen eso, no vieron el Tottenham contra el Liverpool del 2019. Es verdad. No, es verdad. y que justamente como estamos hablando, a mí Yo me acuerdo que ese Tottenham Liverpool del 2019, yo estaba trabajando en un bar y era tan malo el partido que yo me puse a trabajar para no verlo. Ya, desde luego, fue un encuentro bastante aburrido, que recuerdo que hubo un gol tempranero en esa final, luego terminaron marcando el 2-0, pero ciertamente un juego que el Tottenham tuvo muy poca propuesta, ¿no?, en ese encuentro. Ahora bien,
mencionar otros jugadores, quizás como lo que fue Doué, que no fue su mejor encuentro, quizás por ese muro defensivo que tenía el Arsenal que impidía que los jugadores del PSG jugaran a lo que mejor saben hacer, que es jugar jugando hacia el fondo, ¿no? Hacia el espacio. Sí, lo que pasa es que como estaba muy bien estructurado el Arsenal en defensa, con línea de 4 y hasta 5 hombres en la defensa, es complicado. Sí, y también quizás ponerle un asterisco a lo que fue el juego de Barcola, que si bien entró ya casi al final de los 90 minutos, quiero recordar que sí, en los 90 minutos, tuvo un par de jugadas y creo que la primera, esa que tuvo, ese mano a mano contra David Raya, la verdad, tuvo un juego que para mí sin pena ni gloria realmente, o más pena que gloria, porque fueron jugadas que pudieron haber determinado la final dentro de los 90 minutos. Pero bueno, al final, ¿qué podemos decir? Quizás no estaba muy metido en el encuentro todavía, estaba frío. Bueno, sea como sea, y ya pasó, no tuvo nada que lamentar al final por la jugada fallada, pero bueno, Sí, bueno. curioso sí. Sí, bueno. A ver, Nuno Méndez en Vale. defensa para mí estuvo perfecto. Sí, Hubo un momento que escuché uno de los comentaristas en la televisión decir que se les había ido el atacante, ¿cómo se llama este chico? en la jugada del penalti, que fue No. Comenzando el juego, se me fue el nombre. Bukayo Saka, puede ser. Bukayo Saka, exactamente. Bukayo Saka se va con el balón, pero ve que Nuno Méndez se le va encima. Lo que hizo fue soltar el balón de una vez, se la centró, Sí. para no tener que enfrentar a Nuno Méndez. Entonces me da curiosidad que muchos de los Sí. comentaristas quieren minimizar el trabajo de Nuno Méndez y no entiendo por qué. La verdad es que sí, pasó lo mismo contra el juego del PSG contra el Bayern de Múnich. La gente tenía una obsesión por decir que el extremo del Bayern, que ahora mismo Olise exactamente, le hizo un partidazo yéndosele a Nuno Méndez, que Nuno Méndez no vio vida contra él. Que vamos a estar claros, Olise no es un muy mal jugador. Lo raro es que de hecho no hubiera visto vida contra Nuno Méndez, sabiendo la calidad de jugador que tiene. Eso hubiese sido lo raro. Pero sí es verdad que no sé si desde esa final de la Liga de Naciones Nuno Méndez tiene como una lupa encima y la gente como que está esperando un poquito que falle, que algún jugador lo drible. Oye, sí, eventualmente algún jugador lo va a driblar. Evidentemente los jugadores que han llegado a esa instancia, a esos equipos, es porque son buenos, porque tienen calidad para hacerlo. Entonces no entiendo por qué siempre esa fantasía que tienen los comentaristas de querer resaltar cuando un extremo se va de Nuno Méndez. Que Nuno Méndez es el mejor lateral del mundo. Sí, lo es. Sí lo pero es. no significa que no se le pueda ir en algún momento a alguien. Hombre, No, claro. A ver. ya quisiéramos nosotros, pero es que es parte del juego. Pero una sola vez. Y claro, ni siquiera, y es lo que estoy diciendo, ni siquiera es que se le haya ido, sino que vio que Nuno Méndez se le venía encima y hizo el centro antes de que le llegara. Porque después en la otra jugada lo cogió, se lo metió en el bolsillo y se acabó. Y luego hubo esta polémica jugada de penalti, que para mí no es penalti en lo absoluto. Y muy bien por parte de Nuno Méndez, cómo logra, no da por perdido ese jugador, sino que logra ir a marcarlo. El jugador del Arsenal ve que no se va a ir y decide fingir una jugada de penalti que no sé si terminó en tarjeta amarilla o si fue o no fue suficiente para ellos, pero sí es verdad que la simulación la hubo. Hablando de eso de penalti, la falta sobre Kvaratskhelia, esa era tarjeta amarilla y expulsión. Sí. Que el árbitro se la comió con patatas, como dirían aquí. Que también es cierto que ahí podemos debatir lo que es esa ley de que cuando un jugador tiene una tarjeta amarilla y provoca un penalti, no se realiza ese doble castigo, es decir, penalti y tarjeta amarilla. Vale, yo puedo llegar a entender eso si es un agarrón, una jugada muy mínima, en la que sí es verdad que a lo mejor hay penalti, pero a lo mejor no es una jugada tan peligrosa. Pero es que esa jugada... Es que se lo llevó.
No es que metió el pie y bueno, lo tocó. No, es que se lo llevó. O sea, estamos hablando que si ese jugador le pone un planchazo en la rodilla a Kvaratskhelia, tampoco es amarilla. Pues que sería roja directa en tal caso. Claro. Pero, o sea, es para que para poner un ejemplo en el que se vea que si la jugada es amarilla, aunque sea penalti, no es penalti. Ya está. Claro. Podemos hablar de agarrones, vale. No. Sí. Esa jugada fuera del área, es amarilla. Sí. Claro. Esa jugada dentro del área es amarilla. Claro, sí. Y penalti. Totalmente. Porque es una falta grave. Entonces, yo debatiría mucho esa ley, que realmente pienso que... Sí, hay leyes en el fútbol que como que no van con lo que se pasa dentro del campo de juego. Sí, es verdad que a lo mejor no es muy habitual que un jugador, un defensa que ya tenga una tarjeta amarilla, sea precisamente el que realice una falta, pero creo que en algún momento va a generar bastante polémica. Sí, eso es correcto. Pero bueno, esperarán a que ocurra esa situación para luego tomar cartas en el asunto. Y bien, nos estamos dejando otro jugador que para mí fue muy importante en su labor defensiva. Sí. Bueno, sí, no es defensa como tal, pero tiene una labor que bastante... Vamos, que él es como especie de un limpiador dentro de lo que es el campo de juego. Sí, porque se mueve en todo el campo. Vamos, parece un pulpo, o sea, Sí. no sé. Es increíble la capacidad que tiene de resolver pequeños problemas en cualquier parte del campo. Así es, estamos hablando del número 87, Joao Neves, quien se ha firmado un muy buen encuentro. Quizás no ha sido tampoco su juego más vistoso, precisamente por todo lo que hemos hablado, de que... un juego muy trabado también. Exactamente, y el Arsenal realmente tampoco ha propuesto muchísimo, pero sí es verdad que hubo una jugada, un par de jugadas por lo menos en las que el Arsenal iba a realizar el contragolpe y él fue el quien se encargaba de hacer esa falta táctica para que la jugada no se desarrollara. De hecho, terminó llevando una amarilla justa, evidentemente, pero igual hay que hacer esa falta. Sí, tenía que pararlo porque si no se iba. Porque el Arsenal tiene muy buenos jugadores que te pueden hacer un contragolpe. Estamos hablando de que tienen a uno de los máximos goleadores de la Premier League, si es que no fue el máximo goleador, como lo es Víctor Gyökeres, sí. que es un killer. Entonces, muy buena intervención a esa falta. Había que hacerlo y es parte de su labor, la labor defensiva que realiza Joao Neves. Sí, señor. Ahora, muy bien, también me gustaría pasar, no sé si ustedes quieren comentar algo más o ya pasamos a lo que fue la tanda de penales. Sí, no, bueno, el juego como tal, o sea, fue lo que se vio, era ataque contra defensa, una defensa sólida, bien controlada, porque aguantó todo lo que tenía que aguantar, cortó jugadas que tenía que cortar, destacar que en el juego Vitinha tuvo un remate de fuera del área que por poco terminaba en gol. Que besó el porque poste, si se entraba esa pelota iba a ser el gol de la Champions. Si entraba esa pelota en ese ángulo. No sé si sería uno de los mejores goles que tuviesen podido haber en una final de Champions. Bueno, sí, podría ser, pero... no. Esa volea de Zidane... Ya, no. Es que ha habido muchas jugadas a lo largo de los años que han sido tremendas jugadas. Pero esta como tal, de por lo menos esta Champions, hubiera sido el golazo. Ese taquito de Matt era en el 87. Bueno, sí, eso sí son otras historias. Fabuloso, sí. Entonces, bueno, nada. De resto, el juego es lo que ya hemos comentado. Y hablando de Vitinha, me gustaría quizás hablar, quizás para la audiencia portuguesa, que seguramente es la mayoría de los que verán este tipo de videos, pero para los que no son, me gustaría mencionar el resurgimiento que ha tenido Vitinha en los años. Un Vitinha que para la mayoría de las personas seguramente lo conozcan desde su etapa en el Paris Saint-Germain, de hace un par de años para acá. Pero Vitinha, desde el comienzo, desde el 2020 o finales de los 2010, estábamos hablando que era un jugador que, si bien había hecho había tenido buenas temporadas en lo que eran las inferiores del Fútbol Club Porto, ganando de hecho una Youth League, que es la Champions de los jóvenes, para que sepan. Sí, la Youth League, exactamente. De la sub-19. Y luego también tuvo una buena participación en lo que fue un torneo sub-20 por Portugal, que al final lo terminan perdiendo
Sí. 1-0 contra el conjunto bávaro, sí, Perdiendo precisamente Vitinha una gran chance de sí, gol. exactamente. Y justamente que menciono esto porque de hecho en ese entonces en Portugal había muy buenos jugadores como lo eran Fabio Vieira y el que es hoy en día jugador del Sporting, Daniel Bragança, que pintaban quizás con más futuro, un futuro mucho más prometedor que Que el de Vitinha. Vitinha. Posteriormente de eso, Vitinha terminó pasando al Wolverhampton, donde no vio apenas minutos y parecía que su carrera estaba por estancarse. Luego pasó al Porto, donde terminó quedando campeón de la Primera Liga, y ahí es cuando hace su salto al Paris Saint-Germain, un Vitinha totalmente desconocido, que estaba pasando por equipos sin tener mayores logros. Si es verdad que esa etapa que tuvo en el Porto sí Sí, fue bastante. lo ayudó a reencontrarse consigo Sí, mismo. pero me gusta a señalizar esto por el resurgimiento que ha tenido un jugador como Vitinha, lo que ha sido su mentalidad. Y eso es algo que creo que falta mucho en el futbolista en general, futbolista y no futbolista. O sea, Sí, yo sí, creo que en podría muchas ser, áreas. sí, exactamente, ya no solamente en la deportiva, que es cómo se puede llegar a encontrar una persona y hacer su camino. La verdad, a mí me parece que es un guión magnífico, todavía es un muchacho que tiene una carrera por delante Sí, sí, le quedan y, muchos años todavía. y seguramente va a ganar muchos trofeos más. Y yo personalmente, lo digo por acá, lo he dicho siempre, pero lo digo por acá también, que para mí ese Balón de Oro que le dieron a Dembélé era para Vitinha. Y a día de hoy, Sí, un 52%, por lo menos era más de Vitinha que de Dembélé. sí, exactamente, porque al final estamos hablando, lo que pasa es que luego hay un criterio bastante difuso para el Balón de Oro, que creo Sí. que ya nadie toma tan en serio el Balón de Oro, pero al final sirve, digamos, quizás para tener una referencia de quién ha tenido una mejor temporada. Pero Sí, bueno, eso sí. ya no se puede tomar tan en serio realmente. Eso es correcto. Y nada, pero bueno, dicho esto, que para mí debió haber sido señalado como el mejor jugador del mundo de la temporada pasada. Y esta temporada está haciendo números para volver a hacerlo. Eso es correcto. Pero bueno, Eso es correcto. creo que al final, como dijo Dani, el Mundial es muy difícil esa competición, no sabemos qué va a pasar, pero creo que sería lo único si Portugal no llegase a consagrarse como campeona, que quizás podría quitarle el Balón de Oro a Vitinha. Y quitó con Bruno Fernández también, porque tuvo una época histórica con el United en un equipo que... No, claro, lo que pasa es que como la Champions League tiene más peso que cualquier otra competición, Ya, pero aquí se habla entonces si es un premio individual o es un premio que premia dependiendo, lo que tú ganas con el colectivo. Claro. dependiendo de quién sea. Sí, Es que eso al Depende de final, quién sea. que es justamente lo que estoy queriendo, lo que he mencionado ahora mismo, es que al final los criterios para ganar el Balón de Oro es que realmente son muy difusos, porque nadie sabe realmente qué es lo que tiene que hacer un jugador para ganar un Balón de Oro. Vamos, es Si que gana la... disculpa, que volvemos a lo mismo. O sea, es que dependiendo de la persona, se lo gana o no se lo gana. Sí. Porque a lo largo de la historia siempre ha sido así. Hay jugadores que se destacan mucho más y hacen mucho más. Claro, tú puedes ser muy bueno, pero también aportan mucho los goles. Porque podrás ser muy bueno dentro del campo y tal, pero si no metes goles o no eres tan decisivo en el momento de los goles, porque hay jugadores que son muy buenos atrás y no por eso te vas a dar un Balón de Oro. Claro, por ejemplo, y también está como la situación, como, no sé, que creo, por poner un ejemplo, en el 2018, ese Balón de Oro que le terminan dando a Modric, se lo dan quizás porque termina ganando la Champions, pero ese Balón de Oro para mí yo creo que era más que merecido para Griezmann, que de hecho fue quien ganó el Mundial. Sin embargo, ese año el Mundial no fue un decisivo. Exacto. Para ganar el Balón de Oro. Para ganar el Balón de Oro. O para Cristiano, que tuvo más goles, tuvo más asistencias. Tuvo mejor temporada en Champions. Tuvo Claro. mejor todo. Sí, sí. Y luego ahí a lo largo de los certámenes del Balón de Oro, hay jugadores que terminan siendo máximos goleadores, botas de oro, y tampoco terminan ganando el Balón de Oro porque a lo mejor no han ganado la liga local
o no han Sí. ganado la Champions. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Los premios colectivos o las marcas individuales? Al final eso creo que nadie lo logra entender. Realmente, yo de hace mucho tiempo para atrás, al igual que muchísima gente, ya vemos que el Balón de Oro realmente es más un premio por quien tenga más marketing que Sí, por totalmente. merecimiento. Uy, y de eso hay hace una filerita ahí de unos cuantos balones de oro que, a ver, amigo, ¿qué fue lo que hiciste? Claro. Caminar dentro del campo. Entonces, Entonces ya eso vale. y nada, me gustaría mencionar eso de Vitinha, porque para Sí. quien no lo conozca realmente lo que es su carrera como tal, ha tenido una carrera para nada fácil. Eso es correcto. Bueno, se terminaron los 90 minutos de juego. Ujú. Fueron a la prórroga. La prórroga, más de lo Más mismo. de lo mismo, no hubo nada que Entonces no rescatar. hubo nada así muy interesante que resaltar ahí. Y llegamos a los penaltis. Los penaltis que, cosa extraña o no, hay unos que saben marcar el penalti, y hay otros que no saben marcar penalti. Sí, no. Y no entiendo por qué. Yo lo que he dicho ya se está volviendo recurrente en este canal. Llevamos 4 videos. Sí. Pero es lo que hemos dicho, en lo que hemos mencionado en videos anteriores, la importancia de poder, de saber De saber sobre marcar todo penales. Estamos hablando de que el PSG gana, no porque el arquero del PSG haya hecho 2 paradones. No, es que el jugador es del Arsenal, Magalhaes, y no me recuerdo quién fue el otro, ese, fallaron directamente mandando el balón fuera. Ojo, que bueno, no la falló. Nuno Méndez, que directamente el portero se la tapó. O sea, un Que- tapadón. Que menos mal que lo mencionas, Nuno Méndez, que sabemos la calidad que tiene para disparar penales, pero muy en el fondo siento que se equivoca Nuno Méndez. ¿Por qué? Porque siempre la cobra al mismo lado. Sí. Los penales que yo he visto de Nuno Méndez siempre van al ángulo, claro. Al ángulo, sí, Este se le quedó a media altura, que es. Claro, o sea, pero al final se ve claramente cómo Raya le dibujó el penalti, sabía cuál era la intención de Méndez. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si no sé si el término sea que se equivocó, pero es verdad que, bueno, que ya estaba más que dibujado. Creo que tiene que ser un poquito más... Sí, le faltó más colocación, porque fuerza llevaba. Sí, Fuerza llevaba. y más allá de colocación, porque realmente con que tú le des un poquito más de fuerza o algo, o haya viento, se te termina yendo el balón a las nubes o la pegas en el palo. Sí, también es verdad. Vale, bien, da igual, o sea, no, el punto no es ese. Lo que quiero decir es que quizás tenga que ser un jugador que sea menos inesperado hacia qué lado va a chutar. Eso es Es correcto. simplemente una observación y poco más. Y nada, Gonzalo Ramos, que no hemos hablado mucho de él porque tampoco hay mucho que hablar, porque entró Sí. prácticamente al final del encuentro. Del tiempo de compensación que había dado al árbitro Sí, de los 90 minutos. pero qué bien cobró su penalti. Frío. Parado frente al balón. Muy frío, muy calculador. Sin miramientos. ¡Pum! La mandó a guardar. Sí, sí, sí. Y que fue eso, precisamente, para lo que entró Gonzalo Ramos. Que por lo general he visto muchas veces que jugadores que entran para cobrar penales son los primeros que la fallen. Sí. Él, por su parte, lo hizo bastante bien y fue quien quitó quizás esa tensión de cobrar el primer penal. Sí, sí, que siempre como que es el más costoso. Exactamente. No, y lo importante que es empezar claro. ganando Claro, en una claro. final de Totalmente, Champions. totalmente. Que bueno, que no empezó ganando porque realmente cobró primero. No. O sí, 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 comenzó él. Sí, lo directamente. importante, exactamente. Lo importante es que es picar adelante en una tanda de penaltis, ya que si la marcas, le terminas pasando la presión al Arsenal de tener que marcar su penalti ahora. Eso es correcto. Algo. Yo nada más sé que yo dije que iba a fallarlo ese y lo falló. Las razones por cuales yo lo creí no las vamos a decir acá, pero Sí, eso es correcto. Pero no solo él. yo dije, este lo va a fallar. Sí, sí, es que es increíble. Este tiene una mentalidad psíquica para determinar qué jugador va a marcar gol y cuál no en los Y penaltis. algunas veces lo he dicho en otras ocasiones. Sí, dije, sí, este lo va a fallar por esta razón. Totalmente. Lo que pasa es que se le ve una expresión en la cara a los Sí, jugadores se le ve también. nerviosismo. Y otra cosa que a mí me gustaría mencionar, que ya esto ya va más allá del juego de ayer,
sino en juegos en general. Me parece, esto ya es una observación personal, siempre lo digo, pero el jugador que va a cobrar el penalti se abre, es decir, que tiende a dar unos pasitos hacia el costado, siempre la va a mandar al palo que le queda más, al segundo palo, por así decirlo. Sí, sí, sí. Si eres derecho, lo vas a patear a la derecha. Si eres izquierdo, lo vas a patear a la izquierda. Porque es como te indica el cuerpo que vas a ir. Claro, porque al final es como la visión del jugador tiene como que más ángulo hacia Sí. el otro palo, como que se hace mucho más largo. Ahora que haya otro que cambia de repente el palo, eso ya es Claro, cosa del mismo jugador. Pues. que no digo que siempre la vaya a mandar por ahí, pero por lo general es la intención, quizás el delantero lo hace de forma inconsciente, pero es una señal, por lo general, los jugadores que hacen ese paso hacia un costado es para mandarlo hacia aquel sitio. ¿Y por qué no lo mandan al palo que quizás le queda más corto o más cómodo para patear? Porque por lo general, por esa misma posición del cuerpo, les queda muy incómodo, porque tienen que cerrar mucho el pie para poder direccionar el balón hacia allá. De hecho, uno de los penaltis que el Arsenal falla, el jugador se abre de esa forma para mandar el balón hacia allá, pero los termina cerrando. Sí. Y la bota, por lo incómodo que le da. Le da malísimo. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque quería hacerla, porque sí, me parece curioso, ¿no? Me parece curioso y porque siempre lo veo y por lo general la mayoría de los balones. Y bueno, entonces nada más que comentar. Es de agradecerles por habernos acompañado hasta acá y muchas gracias. Suscríbanse y hasta otro video. Hasta luego.